Esta es una clase. ¿Ustedes hablan inglés? Entonces le damos la bienvenida a todos y a todas. Es una alegría para Sovicaín Cono Sur que ustedes estén acá. Hoy les vamos a presentar nuestro próximo diplomado, El Olivo Amado de Dios. Mm, les voy a presentar una canción que tiene referencia al tema, ¿no? Que es de Santiago Benavides, que es Canta la palabra, es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, tomada de en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 2 y siguientes. Entonces, si me permiten compartir pantalla, y un minutito, por favor. Un segundito. Ahí sí. Ahí me van diciendo si se escucha bien para que podamos. Muy bien, pues pidamos la gracia de Dios entonces para que nos abra, ¿cierto?, nuestros ojos, nuestros oídos para distinguir lo bueno, lo perfecto, lo que es agradable a Dios dentro de nuestra imperfección humana, que podamos escuchar la voz de Dios en estos espacios y también en los espacios de estudio, porque nadie puede amar al que no conoce, ¿no? Eh, Vamos a darle el espacio, bueno, agradecer a Padre Delvio, que es el que va a guiar el diplomado, y van a ver, ustedes pueden hacer las preguntas, todo lo que consideren pertinente. Le voy a dar el paso al coordinador de San Pablo, Sobicaín del Cono Sur, para que nos vaya contando un poquito de qué se trata este diplomado. Muchas Adelante, por favor. gracias, Milka. Gracias a todos por la presencia, por este momento, esta charla informativa que estamos para conocer. Y bueno, ustedes tienen mucha participación, así que gracias por estar y también por preguntar y intervenir con lo que tengan dudas o aportes. Nosotros, como soy Caín San Pablo, hablaba el otro día con Claudia de México, cuál es la vinculación que tenemos, cuál es el deseo que tenemos. Es una cuestión carismática de la San Pablo, que tiene años dedicándose. Ya hemos superado los 100 años dedicados al tema de la palabra de Dios. En un tiempo que la Iglesia Católica tenía sus reservas, con sus razones, ¿no? Pero el fundador Beato Santiago Alberione percibió la importancia de la palabra y no dudó ni un momento en decir, vamos para allá. Por supuesto que él participaba en su diócesis del Instituto San Jerónimo, que ya le permitía percibir estas cosas. 100 años que fueron muy variados, y evidentemente que el ecumenismo fue uno de los elementos que influyó mucho en su vida. Y el diálogo interreligioso particularmente porque inmediatamente percibimos que había que mirar las cosas de una manera amplia. Y una de las formas de ver las raíces que en el caso de la fe cristiana tiene su raíz en el olivo auténtico, ¿no? Algo así sería la raíz santa, como dice Pablo en el Carta a los Romanos, del judaísmo. Tanto Jesús, María, los apóstoles, son todos judíos, nacieron en ese ambiente y predicaron y actuaron en ese ambiente. Pero el designio de Dios era ir hacia todo el mundo, evidentemente, un designio universal de salvación. Y la San Pablo cuando comenzó con este deseo también. Y actualmente lo hacemos de esta manera, por ejemplo, con estos cursos. Estamos muy orgullosos de haber hecho el año pasado un curso sobre descubriendo el Antiguo Testamento. Tomamos todo el 2024. Y este 2025 hicimos la cosmovisión, la mujer de la cosmovisión hebrea, muy particular, un curso intenso, pero muy rico. Después hicimos ese descubriendo nuestras raíces, el judaísmo, cómo el judaísmo se ve a sí mismo, sería así, independientemente de nuestras miradas desde otra perspectiva de fe,
Y terminamos ese curso y ahora estamos haciendo este nuevo, que es sobre un texto particular del apóstol Pablo que escribe a los romanos y le escribe en términos muy simples. El capítulo 9, 10 y 11 particularmente habla de las relaciones entre judíos del nacimiento y los que no eran de nacimiento, pero se habían incorporado en esta nueva comunidad eclesial, y que evidentemente que ha habido dificultades o problemas de convivencia seguramente, y a veces de entendimiento. Entonces Pablo le dedica 3 capítulos hermosos y culmina con este ejemplo del olivo, que el padre Dustin nos va a presentar mejor un poquito la percepción. Entonces nosotros invitamos a hacer este curso, todos lo podemos hacer. Si bien vamos a conocer más de la teología cristiana, que es la primera época, y teología de Pablo, pero vamos a saber también, y creo que esperamos eso del diplomado, cómo comportarnos con las personas que son distintas a nosotros, independientemente incluso de la fe, digamos, o no por independiente, sino superando temas de convivencia, de creencia, de valores. Entonces, Pablo tiene una lección hermosísima de vida, no solamente de teología para los que profesamos algún tipo de fe. Eso es un poco una presentación en general, pero me gustaría que el padre Delio, que va a ser el docente de este diplomado y que ha hecho su tesis doctoral en base a estos capítulos, nos presente un poquito de esta perspectiva, ¿no? Y después nos vamos a abrir a las preguntas y comentarios de los participantes de este encuentro Zoom. Delio. Padre Rubén, si Sí, me permite un minutito, le doy el tiro el pase. Quería compartir la experiencia que en Chile, donde yo estuve en Sobicaín desde el año 2012, antes de la pandemia, que se dio algo muy importante, que estábamos incorporados a la Fraternidad Ecuménica de Chile, donde se hicieron muchas cosas importantes, porque la Fraternidad Ecuménica habían evangélicos, ortodoxos, luteranos, eh, y todos los que nos reunían el mismo espíritu. Y se dio una riqueza, también habían, por supuesto, las diferencias donde se pudieron dialogar. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que no es nuevo. Lo que vamos a hacer ahora no es que ahora estamos con el diálogo interreligioso. No, esto ya viene con una experiencia previa en distintos países. Y considero que eso es muy importante, porque hemos buscado el diálogo siempre para que todos sean uno, como dice la palabra, ¿no? Muchas gracias. correcto. Sí, gracias, Milka, de verdad. No, no nace ahora. Tenemos una historia, una rica y linda historia. Delio, contanos un poquito de la carta de Pablo, los romanos, ¿no? Y estos capítulos que son el central del diplomado y algo más. Bueno, en fin, tener palabras. Así que si te querés Bueno, presentar un poquito más de lo que ya dijiste y alguna cosa. eh, bueno, mi base bíblica, mis estudios ha sido en la Gregoriana, en Roma primero, la licenciatura, y después de muchos años enseñando, primero en la UCA, en la Universidad Católica de Buenos Aires, y hasta que, bueno, el llamado misionero siguió presente. Siempre lo tuve a San Pablo como referente en cuanto a estudios y también la docencia, la enseñanza. Tuve la ocasión de la misión en Filipinas, donde los deonianos ya hacían años que se había abierto en el 1989. Yo llegué en el 2003, me incorporé al grupo de deonianos, de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, mi congregación, la congregación de la que pertenezco. Y fue un continuar esa docencia teológica, siempre sin mucha propaganda, pero sabiendo el obispo que tengo esa preparación y ese gusto por la enseñanza de la Biblia. Me dieron la oportunidad de enseñar en varios seminarios, centros de estudios, tanto en Mindanao. Si buscan ahí el mapa de Filipinas, es la parte sur de Filipinas,
Y ahí estuve en la diócesis de Pagadián, después de Cagayán de Oro y después finalmente en Manila. Y estando en Manila, vinculado con los jesuitas, con la universidad que sería como la Javeriana aquí en Bogotá, la Loyola School of Theology ahí en Manila, fui, tuve la oportunidad de terminar el doctorado. Y siempre fue Pablo, en la licenciatura, en los capítulos, el capítulo 12, versículo 1 y 2 de la ofrenda de la vida, eso está el trabajo está en la Revista Bíblica de Argentina. Y en esa misma línea de la ofrenda, el ministerio de Pablo es como un sacerdocio. Sabemos, Pablo nunca se presenta como sacerdote, sino que es fariseo, ¿no? Es un laico. Y cómo vivir de su vida laical, como hacerla vivida como ofrenda. Entonces, siempre es en ese filón de investigación, fui profundizando este aspecto, ¿no? De la carta a los romanos. Y el tema del doctorado es la ofrenda de los gentiles, ¿no? Que el ministerio de Pablo, a modo de sacerdote, dice él, leemos ahí en el versículo 16 del capítulo 15 de la carta a los romanos, que el deseo de Pablo de que su ministerio sea un sacerdocio en orden, de manera que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable a Dios. Lo mismo hace que Milka, esta invitación a la oración fue, algo grandioso, ¿no? Como marca toda nuestra vida. Y ese es un punto, un aspecto, que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios. Una Y pregunta, Delio, si puedo hacer una interrupción. Por supuesto que la experiencia en Filipinas me imagino que será rica de distintos puntos de vista, por ejemplo, lenguaje, idiomas y también religiones, ¿no? Ahí, ¿cómo es así es. la parte cultural? Sí, Filipinas tiene uno de los países más católicos del mundo, no solamente de Asia, pero principalmente de Asia. Así que es bueno, una herencia que tiene Filipinas de la fe católica. Eh, pero también tiene un porcentaje de evangelismo, diríamos, de iglesias evangélicas y de musulmanes. Un porcentaje está cerca de Indonesia, ¿no? Que es el país musulmán más grande. Y bueno, eso está ese diálogo ecuménico. Eso me dio una riqueza también a mí. Agradezco mucho a Dios el poder tener y formar parte de un grupo ecuménico ahí en Manila. Teníamos, era interesante, es interesante, ¿no? Cada Navidad, una vez celebramos la Eucaristía cuando nos tocaba, otra vez algún pastor evangelista o alguna otra celebración también de ortodoxos, es decir, no solamente el rito católico. Bueno, formamos el grupo ecuménico. Interreligioso, digamos, así. Sí, así, eso fue una Claro. experiencia ¿Y buena. idioma? ¿Cuál idioma es el que prima ahí? Em, ¿Hay el, varios idiomas? yo siempre comparo lo que es el fenómeno, lo de Indonesia, que Bahasa, el idioma de Indonesia, que tiene una raíz común, que es el malgache. Malasia tiene también, habla el Bahasa, ¿no? Pero Indonesia tiene como unificado, se enseña y se produce literatura. Entonces la lengua está, uno que no sabe inglés perfectamente puede tranquilamente ser un científico, un médico, un educador y así.
En Filipinas se explota más el inglés para la enseñanza. Es otra ventaja también, ¿no? Porque no se traducen las cosas todo a Visaya, al cebuano, que es el idioma que yo sé manejo más, el del sur de Filipinas, centro y sur, el idioma de Cebú, la ciudad central ahí de Filipinas, y el sur habla el cebuano o Visayas. Y el Claro, Tagalog es el idioma nacional, se enseña en la escuela, se imparte la educación, es lo que une también a toda la nación, pero a nivel de, no se traducen todas las cosas, ¿no? En Tagalog o en Visayo. Entonces, que se recurre al inglés. Por otro lado, toda tesis científica, eso se da en el inglés. Es una ventaja también, una por ventaja, otro lado, claro, porque yo porque el acceso que pensaba, uno tiene a esa literatura, ¿no? Imagínense, en todos los campos. Y así es claro, como el filipino, que también están por todos lados, por muchos países, bueno, llevan y traen lo que es su riqueza. Así que la fe. yo que Eh, decía esto, Delio, lo comparo mentalmente, no sé, vos sí. estudiaste y viviste ahí, pero me quiero ubicar en el apóstol Pablo, que nació en Tarso, Ujú. creo que Imperio Romano, hablaba griego, creo, Y claro, estudió en hebreo, o sea, tenía que tener una mezcla cultural, religiosa también, ¿no? Te predispone personalmente, pienso, es para entender cosmopolita, mejor. ¿no? ¿Cómo? Cosmopolita, porque Mm, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Todo la Biblia que usaba Pablo, esos son uno de los temas que vamos a ver. No podemos decir el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en la época de Pablo, pero sí estar abierto a qué Biblia pudo haber utilizado, y no se descarta la Biblia de los 70, es decir, la Septuaginta, que es la traducción, la versión griega del hebreo. Entonces, es hasta la inspiración. Nosotros por dogma, por eso y lo tenemos, lo aceptamos como también inspirada. Y bueno, así es, ese bagaje, esa raíz hebrea de Pablo, es, por supuesto, partimos de ahí, es el punto de partida. Entonces, el argumento de Pablo es todo bíblico. Entonces, claro. Pero y yo por lo digo otro lado así. está Mm, lo cosmopolita, que hablaban griego, porque es el idioma del momento, del primer siglo de- después de Cristo. Está el imperio, la cultura greco-romana. No es que el romano se hablaba latín inmediatamente, ¿no? Se viene del griego y después el romano, y estaba vigente tanto el romano como el griego. Y Pablo, seguramente ciudadano romano, conoce bien el latín también, entonces. Conocería algo de latín, claro. Pero digo, por ejemplo, quiero hablar de esto para introducirnos paulatinamente en el tema del diplomado nuestro. Por ejemplo, una palabra muy importante de la cantidad que hay, Dios. El mundo hebreo, incluso hoy le dice Hashem, antes era Adonai, Yahvé. Con esa palabra, incluso para el mundo hebreo, Dios es innombrable, no se puede nombrar. Y Pablo le tocó hacer, no sé si a Pablo, pero el entorno de Pablo, las primeras comunidades, usar la palabra Dios, que es una palabra romana, ¿no? Griega, Theos, Zeus, que era un Dios. gran... Y el trasvase cultural es fuerte. Zeus no es como Dios, el Dios de Israel. El Zeus romano era un omnipotente que era capaz de matar. Y hacer esa transculturación es muy
Es importante saber que nos metemos en temas muy delicados, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Y lo que él conocía del templo de Jerusalén, por ejemplo, y pasarlo a esto que decís vos, a la ofrenda del laico, del gentil. Son temas muy puntuales, muy delicados, ¿no? Y el templo, Pablo mismo tiene una doble dimensión de lo que es el templo. Cada uno es templo del Espíritu. Y por otro lado, la comunidad es templo del Espíritu. Así esa doble También. dimensión de quien destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Eso quiere decir no solamente el cuerpo de uno, sino también la comunidad. Y eso decirlo en un contexto de politeísta, ¿no? De los corintios. Hablo de este tema, Delio, y es importante que lindo, que bueno, porque quienes estamos acá venimos de distintos lados. Por ejemplo, Claudia pertenece a Guadalajara y pertenece a una comisión diocesana de ecumenismo y diálogo interreligioso. Dustin, de Venezuela, venís de estudios bíblicos, pero no estás en el diálogo interreligioso particularmente, que yo sepa, ¿no? No sé si Marcela, vos estás en algún grupo o comunidad de interreligiosos. Me gustaría que digan cómo se vinculan con el mundo, el diálogo interreligioso, los que estamos acá presentes, Teresita, Mónica, si te interesa, si conoces Edilma, Angélica, Mercedes. Dustin, ¿podés contarnos? Sí, sí, bueno, yo pertenezco a la Iglesia Católica aquí, pero los samaritanos, que son un grupo carismático, con el padre Vicente Mancini. Pero yo estoy muy de acuerdo con el diálogo interreligioso. De hecho, me da un poquito de carraspera la apología actual, como yo que no sé, creo que lo dije en la clase pasada o el curso pasado, me da un poquito de carraspera porque veo que no hay. O sea, yo pienso que el cristianismo debería ser uno y a saber entendernos y comprendernos unos con otros sin atropellarnos, ni mucho menos ponernos molestos. Eh, Como usted dice, sí estudié en Sobicaín, estuve bastante tiempo estudiando en Sobicaín y eso me enseñó a ser interreligioso, a aprender, a comprender a otros hermanos también, que también podemos aprender de ellos. Y como prueba fue el curso pasado, ¿no? Conociendo nuestras raíces aprendí bastante. Yo creo que Perfecto. es una riqueza, un tesoro que tenemos ahorita y aprender uno de otros. Esa es Qué mi bueno. opinión. Ujú. Tu lugar, sí. Gracias, Dustin. Mercedes, ¿te animás a contarnos un poquito si tenés algún tipo de cercanía, lejanía con el tema del diálogo interreligioso de la diócesis de Merlo Moreno, parroquia, no me acuerdo cuánto era? Estás muteada, Mercedes. Bueno, ¿Qué tal? No, ahí escuché está. Mercedes, tengo un problema auditivo. Está bien. Soy Marcela. No estoy totalmente involucrada, sí soy una católica que asiste a misa y a todas este, los días festivos de la iglesia. Me gusta. Pero estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Dustin, era, ¿no? El chico que habló recién, Sí, que si bien yo soy muy devota de la Virgen, creo que hay un solo Dios, que no tiene, para mí, ¿no? No tiene un nombre que cada uno lo nombra como quiere, según la religión. Por ejemplo, mi madre es evangélica y yo no. Tengo una hermana que es pastora y evangélica también, y cuando nos juntamos hablamos, si bien, bueno, las Biblias son un poco diferentes, pero nos llevamos intercambio. bastante bien. Sí. Qué bueno. Gracias, Marcela, por decirnos esto. Claudia, de México, ¿nos podés contar la experiencia tuya y ustedes ahí, una comisión diocesana, ¿no, Claudia? ¿Estás ahí escuchándonos? Sí, sí, efectivamente, tenemos aquí, ha habido por etapas
el movimiento ecuménico en Guadalajara nació hace unos, ¿qué serán? 20 años, 20 un poquito más, pero ha habido impases, es decir, no hemos progresado mucho porque no ha habido, pues tal vez el número de los recursos humanos suficientes para compartir, para llevar, y entonces ha sido muy lento el avance, pero gracias a Dios ahora tenemos este programa de radio semanal, que por cierto hacemos en este momento una invitación a nuestros hermanos que nos escuchan el próximo lunes. Agradecemos mucho que han aceptado la invitación a asistir el padre Rubén y Milka al programa de radio de las 9 de la mañana México, que en Chile son las 11 y en Argentina las 12, ¿verdad? Del día. Así es, eh, Porque inicia el mes de la Biblia y entonces ha sido un tema que hemos estado compartiendo en el programa, la relación del estudio de la Sagrada Escritura con la unidad de los cristianos, que aparece repetidamente en Nostra Aetate y en Unitatis Redintegratio. Entonces, inicia el mes de la Biblia e inicia en este tema muy importante que entonces Obicaín lo tiene y nos dan ejemplo de participar en este mundo católico, introduciéndonos invitándonos al ecumenismo. Entonces, estamos muy contentos y el de que diálogo. estén con nosotros y de que puedan estar con nosotros. Me parece que va a ser muy motivador para nuestra audiencia. Y como es bien internet, Gracias. pues se escucha en todo el mundo. Entonces, muy agradecidos de verdad de que nos Eso, contribuyan. muy bien. Gracias, Claudia, por esta Gracias, versión. Claudia. Estamos viendo Gracias. las formas de entender Padre Delio, esto que vamos a hacer, las distintas experiencias que tenemos cada uno, ¿no? Porque tenemos experiencias particulares cada uno. Mónica Frías, tu experiencia como filósofa también, estudiaste en el mundo griego, no sé, tus relaciones con el mundo judío y tus propias creencias, ¿no? ¿Cómo te vendría este diplomado? ¿Cómo pensás que te puede servir? Bueno, a mí la verdad que me interesa sobre todo el diálogo entre seres humanos, ¿no? Entre hombres. Perfecto. O sea, yo veo que estamos en una sociedad muy individualizada, que fomenta mucho el individualismo, muy dividida. Entonces me parece fundamental, ya que tenemos la riqueza del lenguaje en este momento de la evolución humana, poder comunicarnos entre seres humanos. Y me parece el ser humano, nada más, así, sin religión, me parece algo maravilloso, ¿no? Algo como inabarcable en sus posibilidades. Entonces, desde esa riqueza que tiene cada uno, me parece importante comunicarnos más allá de las creencias, de las religiones, de las filosofías, de las culturas, comunicarnos e ir hacia una ética común que nos haga vivir en un mundo en paz, ¿no? Bueno, ese es uno de los objetivos del curso, ¿no? O sea, no Claro, claro. solamente, o sea, la relación con los judíos, con el mundo judío, con la cultura judía, sino aprender a dialogar con todos más allá de nuestras diferencias, ¿no? Bueno, Claro. ese es Grande, mi, grande objetivo, ¿no? Por otro lado, grande objetivo, ¿no? Mónica. claro, claro, sí, 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 o sea, es mi deseo de juntos, más allá de, o sea, buscar lo común, Perfecto. ¿no? Estamos haciendo gracias Mónica, este salpicón, voy a decirle así, por decir, percibiendo, Delio, Sí. ¿desde qué lugar te escuchamos y sentimos? Me gustaría saber tus impresiones y además cómo pensás que vamos a Yo creo responder con este que, curso. yo creo que
el llamado del Señor de la Biblia, seamos de qué religión seamos, ¿no? Si tenemos en común la palabra, es un compromiso con el diálogo, con la sociedad, y qué bonito escuchar esto, que sí, lo que necesitamos es diálogo. Mundo dividido, cada uno impone. Y uno de los temas del primer día es cómo Pablo propone el Evangelio, sin imponer, pero sí se impone la figura, el compromiso de Pablo, ese ser seguidor de Cristo, ser discípulo sin doblez. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y él así ya como una propaganda sobre este tema del olivo, es justamente como un eje de Romano, un tema focal en Romanos es la convivencia. La convivencia de una comunidad cristiana donde los judíos, los cristianos provenientes del judaísmo, los que han aceptado la fe, aceptan a Cristo, y son estos judíos cristianos de Roma, están siendo minorías, y la mayoría son del mundo gentil. Entonces Pablo le da una unas palabras, a veces, bueno, duras también, a los gentiles para que bajen el copete, decimos en Argentina, ¿no? Que la arrogancia, cuidado con la arrogancia. No por ser mayoría, y eso me pasó también en mi experiencia en Filipinas, cuando el barrio, la mayoría es musulmana, y bueno, y los otros vecinos o se van o, es decir, o se cambian de domicilio, de lugar, porque es difícil la convivencia cuando no hay ese respeto, cuando no hay ese respeto también de las minorías. Un ejemplo que siempre pongo es, y admiro mucho Indonesia, como siendo los católicos unos 2%, 3%, tiene una vitalidad, porque ante todo el respeto, y yo le escucho a mi hermanito, el padre Joko Susilo, Joko Lilo, con quien vivo aquí en la comunidad de Indonesia, esa experiencia de vivir la fe en Indonesia. Los católicos, cuando celebran sus fiestas patronales, los musulmanes vienen y comparten a la hora de la comida, y así ese intercambio, eso es lo que se percibe en estos capítulos del 9 al 12. Es teológico, ese diálogo, nuestros hermanos judíos, sobre todo algunos que yo conozco, alguna bibliografía que he leído, se, se ve que el diálogo tiene que ser teológico, ¿no? Desde la fe y desde la capacidad que cada uno pueda tener. Pero sobre todo el objetivo común es del diálogo, ¿no? El poder sentarnos juntos, ¿no? Ahí había alguien decía de Moreno. Yo hice mi secundaria, colegio secundario en San Miguel, cerquita ahí de el Gran Buenos Aires, cerca de Moreno. Y me acuerdo, mi compañera de Sarita, Sara todavía está en el grupo de exalumnos, ¿no? de la promoción 79, es luterana, ¿no? Y como sí, me acompañó una vez que teníamos en la parroquia, teníamos un curso de catequesis, y bueno, ya estuvo así. Yo también fui a un concierto que hubo en la iglesia luterana de ahí de Granburg, cerca de San Miguel. Bueno, así, esa experiencia de sentarnos con el hermano, la hermana, aunque no sea del mismo credo, y poder abrir juntos la Biblia. Así que ese también está como propósito, creo, en este curso, ¿no? Y depende de cada uno de nosotros, de los que participemos, esa riqueza de cómo leer juntos la palabra.
Bueno, Muy eso es bien, lo que me inspira. padre Delio, si me permiten, y a lo mejor Mónica puede que ubique a este autor, que es un filósofo y un biólogo chileno que ya falleció, Humberto Maturana, que él decía en relación a Jesús que es el que nos enseñó a amar, pero él habla desde la biología del amar y de la coordinación de coordinaciones. Cuando nos coordinamos con otro desde el amor, es probable que nos entendamos y dejemos nuestras diferencias, ¿no? Eh, fuera, porque estamos hablando en el mismo idioma. Entonces la palabra de Dios, que para nosotros es escritura sagrada, a lo mejor la podemos ver o interpretar de distintos ángulos de acuerdo a lo que haya estudiado y de acuerdo a las religiones, pero en el fondo vamos a llegar a la misma conclusión, que si vivimos a la luz de la palabra de Dios, al mensaje del amor y a la herencia que nos ha dejado Jesucristo, es bastante probable que nos entendamos mucho mejor, dejando nuestras diferencias de lado y también dejando esto que es: yo soy dueño de la verdad. Esto es así porque así lo escribieron los antiguos y nosotros nos quedamos en esta tradición, pero no acercamos la palabra de Dios a nuestros tiempos, que es lo que invita, por ejemplo, la lectura orante, que nosotros llamamos en la Iglesia Católica, que seguramente en otras religiones se hace de otra manera, pero es como nos acercamos al texto, pero en nuestra actualidad, porque a veces uno dice, oye, lo escribieron hace 2000 años, pero si uno lo lee con los ojos de ahora y lee un texto, y probablemente si lo leo, no sé, en un año más me va a decir otra cosa a mí, pero también es desde el momento que yo estoy pasando. Por eso me parece que esta coordinación y de coordinarnos en el amor y con una escucha atenta, con una escucha asertiva, con una escucha generosa, con una escucha también en comunión con el otro, vamos a sacar mucha riqueza en este diplomado, porque no es solamente un estudio teológico, un estudio de que yo quiero saber más, si es un estudio que en el fondo va a requerir de nuestra disposición a adentrarnos en la palabra de Dios. Bien, yo quisiera agregar también de Humberto Maturana, que él habla de escuchar el bien, ¿no? O sea, del valor de las conversaciones primero, como generadoras, ¿no? De nuevas realidades, y de escuchar el bien del otro, ¿no? O sea, no como, a ver, como desarrollar esa intuición que nos permite, digamos, ver el bien de lo que el otro me está diciendo. O sea, qué es lo que tiene de parecido, qué es lo que encuentro de similar, ¿no? En pos de, bueno, de esa unión, de esa armonía, de esa búsqueda de coincidencias. Así es. Eh, Exactamente, bueno, eso es lo que buscó Humberto Maturana, además, dentro de la época difícil que se vivía aquí en Chile, y siempre apuntó a la unión, a la reconciliación, al diálogo, a ver otra forma de educarnos que fuera más efectiva, ¿cierto?, en el momento de la contingencia. Y eso me parece que lo menciono porque es aplicable acá también, dentro de todo lo que está viviendo este mundo, ¿cierto? Que tal vez haya sido siempre así a través de los siglos, pero ahora estamos informados. Entonces hay muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Sin embargo, nosotros acá podemos crear este espacio de comunicarnos de la mejor manera posible y respetando también las ideas de los demás. Bien, si me lo permiten, no sé, el equipo, ¿dónde está, Padre Rubén? A lo mejor tuvo algún inconveniente, algo, ¿está? ¿Está correcto todo? Sí, Mirka. Disculpa, tuve un Sí, problema con la internet. muy bien. Mientras tanto estábamos conversando con Mónica, no sé si, bueno, con Mónica y con todo el equipo, yo estaba nombrando al gran Humberto Maturana, que nos habla también desde la biología de la mar.
Estamos presentando claro, el diplomado y gracias por estos comentarios. Sería lindo, Mirka, si podemos, hay un resumen informativo, un brief que nos permita, ¿Sí? bueno, que todos Lo completo. conozcamos, ¿no? Y que sepamos Ujú. cuáles son las condiciones de este diplomado y las posibilidades. ¿Te parece? Yo quería decir, Sí, mientras sí. buscas ese documento, Mirka, y lo compartes, después te voy a pedir que ayudes ahí a verlo. Decir que San Pablo, el apóstol Pablo, ese hombre Saulo de Tarso, que nació en Tarso y que escribió esta carta a los romanos antes de visitar la comunidad. La única carta, creo, el profesor Delio sabrá mejor, que escribió antes, porque escribía habitualmente después de visitar las comunidades. Estaba con las comunidades y le escribía después una carta. En cambio, esta fue una carta de programática, sería un lanzamiento previo a ir, y después visitó la comunidad, estuvo con Roma. Entonces, un diálogo que Pablo inició con esa comunidad y que yo me atrevo a decir que nosotros vamos a seguir ese diálogo. Si vas un poquito, Milka, al archivo Ujú. donde está, que estamos viendo, el Olivo Amor de Dios, a donde dice objetivo, ahí está, eso. Ujú. Adentrarse en el estudio de las relaciones entre judíos y cristianos de la primera hora de la Iglesia, a partir de la carta de Pablo a los Romanos, a fin de afrontar los actuales desafíos del diálogo interreligioso y de la convivencia humana actual. Cuando dice adentrarse, una palabra, un verbo que me gustó, también puede ser profundizar, y podría ser también continuar el diálogo que empezó Pablo con aquellos grupos humanos que estaban en Roma, que él conocía gente porque viajaban, y nosotros vamos a continuar ese diálogo. Yo creo, como se dijo recién, no vamos a solucionar los problemas de diálogo en el mundo. No creo, ¿va? Capaz que nos toca hacer nosotros los que solucionemos los problemas. Pero sí creo que al final de este diplomado deberíamos estar mejor preparados, escuchen, ¿no? Me escucho yo también a mí, para afrontar los problemas de diálogo y tener una predisposición diferente. Lo que decía el padre Delio, con musulmanes, con quizás evangélicos, luteranos, en fin, tener capacidad para la convivencia humana en general, como dice el objetivo. Porque eso es una necesidad de nuestro mundo. El mundo de hoy necesita una predisposición distinta. Perdón. Y los objetivos específicos, pulir el discernimiento, profundizar la comprensión, la propia comprensión sería, mejorar capacidad de diálogo, la escucha empática, fortalecer la identidad espiritual y articularla de manera respetuosa, fomentar unidad y respeto mutuo. O sea, estos elementos, fíjense que sí, como dijo el padre Delio, y como decía Milka, creo que lo hemos dicho todos, vamos a estudiar la Biblia, sí, un texto bíblico, pero nos tenemos que meter un tema más profundo que es nosotros mismos, seres humanos, que tenemos que dialogar con otros seres humanos, respetándonos y, bueno, comprendernos a veces cuando el otro no está bien o yo no estoy bien y la necesidad de hacerlo a nivel social también. No sé si, bueno, gracias Milka por comprender esto, por compartir esto, perdón. Si querés contarnos un poquito más del brief este informativo, que después te pido que lo hagas público, ¿no? Lo vas a compartir en el grupo WhatsApp y en el Zoom, en el chat, perdón. Exactamente. Sí, bien, acá tenemos los temas de los módulos que están dispuestos a todas las fechas tentativas, eh, y ahí ustedes ven que hay varios, ¿no? Los romanos, los capítulos, como ya hemos dicho, el 9, el 10 y el 11, los vamos a estudiar en detalle. También les quiero comentar que la información va a estar en nuestra aula virtual de San Pablo Campus. Ahí va a haber mucho material donde ustedes pueden estudiar, llegar con las preguntas el día jueves, que vamos a hacer el Zoom para que Padre Delio nos explique y nos amplíe nuestro conocimiento, porque a veces leemos, pero realmente no entendemos el mensaje.
Así que hay varias temáticas que se van a ver. Y nuestro docente está la bibliografía, la duración, va a haber bibliografía importante, como les decía, en el aula virtual. Como es un diplomado, hay 132 horas académicas, 52 sincrónicas y 80 asincrónicas. Estas horas van a requerir de, digamos, su tiempo, en el sentido de ser un poco, tal vez, no sé si la palabra es estricto, pero decir, voy a dedicar horas para estudiar material, voy a tomar mi Biblia, voy a leer los capítulos y ahí están completando las horas para que al final del diplomado puedan recibir el certificado correspondiente. La modalidad va a ser virtual presencial en el caso de Colombia. El precio es un valor referencial que son $100 el total del diplomado, que se pueden pagar de $35 y eso se va a aplicar a la tasa del cambio de cada país y en cuanto a ustedes hacen la conversación en pesos o en Perú en soles o la moneda que corresponde. También se van a extender becas y esto es súper importante, por eso les dejé el correo también en el chat del Zoom para que ustedes la puedan solicitar, porque la idea es que el dinero no sea un impedimento para este estudio bíblico. Entonces ustedes pueden solicitar las becas, el equipo la analiza y las va a dar, porque así ha sido en nuestros cursos anteriores. Ahí está el correo nuevamente, el Centro Bíblico sanpablo@.com.ar. La Uni San Pablo, ahí está el teléfono, esto yo lo voy a compartir y ahí también va a haber un formulario donde dice inscríbase aquí. Usted llena el formulario y nos llega directamente. Y una vez que ya hayan pagado la matrícula o la cuota, y ustedes tienen que enviar el voucher, le va a llegar a través de su correo electrónico el número del usuario y la clave para que puedan entrar al aula virtual. Hay unos pequeños requisitos que son muy básicos, que enseñanza media completa, un manejo básico de computación y recursos digitales, y no es necesario ser erudito o tener estudios teológicos avanzados. En cuanto a esto del manejo básico, quiero ofrecerles desde mi parte que las personas y del equipo también, que no puedan o no sepan entrar a la plataforma Moodle, nos indican y nos reunimos un día y vamos haciendo un apresto paso a paso para que puedan ingresar y nadie quede fuera. Pero la idea es que se comunique eso. Y sin tener vergüenza, oye, yo no sé hacer clic acá, no importa. Nosotros estamos para apoyarlos y enseñarlos. En la metodología, como les decía, a través del aula virtual, la participación también en cuanto a los textos, los archivos, van a haber foros donde ustedes pueden dejar sus comentarios, hacer las preguntas, y vamos a tener los días jueves las clases vía Zoom. Los que tengan acceso a pagar y a entrar en el aula van a tener material. El del Zoom pueden participar, van a ver la explicación que va a dar el profesor. También hay un tutor virtual que va a responder automáticamente. Lo interesante de esta aula es que es 24/7. Significa que usted puede ingresar a cualquier hora o en el momento que estime conveniente. El inicio es en septiembre y la finalización es en noviembre. En horario Argentina es a las 20 horas, en Venezuela a las 19, Colombia a las 18. En Chile por ahora es a las 19, pero después nosotros cambiamos horario de verano, así que quedamos igual que Argentina. ¿Quiénes organizan esto? Sobicaín del Cono Sur, que es la Sociedad Bíblica Católica Nacional, que es un organismo que pertenece a la Sociedad de San Pablo y ustedes ya lo conocen, que está fundado por el beato Santiago Alberione. Y a mí me gusta mucho la consigna que él tiene o la máxima, que es llevar la palabra de Dios a todos los pueblos y naciones con todos los medios posibles. Antes ciertamente hacían cursos presenciales, hacíamos cuadernillos, nos juntábamos en comunidad y ahora tenemos la riqueza, ¿cierto?, de aprovechar la tecnología y estamos aquí todos juntos a nivel latinoamericano. La Uni San Pablo, que es de Colombia, es la institución universitaria de educación superior que va a dar el certificado final en este diplomado.
Ellos están dedicados, ¿cierto?, a todos los que son cursos, tienen una misión pastoral importante, una visión y una formación evangelizadora, y con todos los docentes que son certificados y tienen magíster, doctorado. Disculpe. Muy bien, sí, está completo. Milka, gracias por esta Y eso. acción. Bueno, Viste, y así que esta información yo se las voy a enviar de todas maneras al grupo de WhatsApp. Por eso, para las personas nuevas que veo en el Zoom, se pueden agregar o me dejan un teléfono o escriben al teléfono también que dejé de su ubicación en San Pablo con Sur. No sé si algo más o que reforzar para Rubén lo que ya hemos dicho. un poco en la presentación, este es una charla informativa, así que nos interesan Ujú. mucho las preguntas, comentarios que tengan, porque es básicamente lo que hemos dicho. Por supuesto que siempre quedan espacios para otro tipo de consultas. La palabra a ustedes. Padre Delio, también incluso si querés comentar algo más de lo que ya escuchaste y te parece importante decir. Que si bien no se pide un nivel o que académico, pero está en el interés y la posibilidad de cada uno de estudiar el texto, ¿no? Hay posibilidad de estudiarlo bien profundamente, como decía Milka, podrán acceder a los recursos que tiene el aula virtual y también el diálogo constante, ¿no? Las preguntas y eso. Y esperemos que seamos también transmisores. Recién ahora teníamos una reunión eh, tenemos una reunión de arciprestazgo aquí del grupo de parroquias cercanas y alguien me pidió también de poder compartir con otros, así que Claro, está en cada uno de nosotros la posibilidad y vincularlo a cada país para que puedan buscar esa, como decían también, a nivel económico, que no sea eh, el impedimento, sino poder aprovechar de esta instancia, de este curso, así es. Esa es nuestra promoverlo. intención. Muy bien, Yo preguntas, quisiera comentarios. preguntar, Mónica, sí. quisiera preguntar si va a participar alguien de la comunidad judía. Estamos justamente en esa, ¿cómo se dice? Trámite de aprobación. El martes que viene, el padre Delio se va a presentar en la Fundación Shalom, somos aliados en varios de estos cursos, y en principio sí, pero también ellos tienen que hacer su proceso de discernimiento y aceptación o rechazo, si avalan o no avalan, porque eso es un proceso institucional. Tengo una preinformación de que el 70% sí, pero como decimos, tenemos que hacer esta caminata. Nosotros vamos a empezar en septiembre. Si bien el aula, los que manden correos para entrar al aula, hace falta el correo de cada uno y nosotros le pagamos un usuario y contraseña. Vamos a habilitar el material a partir de septiembre, pero las primeras clases van a estar quizás a partir del 7 de septiembre, ya disponible todo, y el 11, Dios mediante, haremos el primer Zoom, donde necesitamos que ustedes lean, compartan, y del mundo judío van a estar. Están muy interesados, me dijeron a mí, me preguntaron incluso la bibliografía que está en el brief ahí que el padre pasó, quieren saber también cuál es el enfoque que va a tener, porque es un tema delicado, gracias Mónica por decirlo, en las relaciones judío o judeo-cristianas hay a veces resquemores o cositas que hay que solucionar, encararlas y respetarnos justamente, ¿no? Pero no tenemos hasta ahora inscritos a nadie porque estamos haciendo esta charla de lanzamiento recién hoy. Mónica, ¿está bien? Sí, 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 ahí vería aplicado uno de los objetivos específicos que habla del respeto, ¿no? Claro,
de respeto, de no pretender Venimos, cambios. claro, es que venimos trabajando con este tema porque es muy sensible. Ustedes van a ver videos varios. Hay un video que presentó el profesor Ángel Schönberger el otro día, donde rescata textos del cardenal Víctor Manuel Fernández, muy buenos, antes de que sea cardenal, incluso ya estando en Roma, en la Perfecto para la doctrina de la fe, creo que es ahora, y donde habla justamente de al judaísmo verlo como el judaísmo quiere ser visto, primero, por ejemplo, y verlo también la evolución. Nosotros a veces tenemos la idea del judaísmo de la época de Jesús, o lo que hicimos idea de aquella época o anterior, y no hemos sabido entender que el judaísmo ha ido evolucionando en el tiempo. El judaísmo hoy en día es un diálogo, sujeto de diálogo muy fuerte. Y debemos nosotros respetarlos a ellos también, escucharlos, escuchar su propia versión de la fe. No, como dijo Milka, imponerles nuestra fe, como tampoco ellos nos van a imponer la suya, ¿no? Pero sí el respeto y el diálogo para comprendernos mutuamente, aceptar lo que aceptemos cada uno. No se puede rechazar de plano, no se puede aceptar de plano, hay que discernir. Está dentro de los objetivos. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? No tengan miedo en hacerla porque estamos aquí para responder y despejar todo lo que podamos en estos momentos. Claro, no todos tenemos la misma experiencia. Mientras van preparando preguntas, Pedro Sevilla, ¿de dónde eres? Si estás conectado. Y me gustaría saber si tenés algún comentario para hacer. Pero, por ejemplo, en algunos países, Argentina tiene una presencia judía importante. Entonces, para nosotros, el diálogo de este tipo es distinto quizás a Colombia o, no sé, México, donde quizás no haya comunidad judía tan viva, pienso yo, ¿no? Pero lo mismo tenemos que, el entrenamiento tenemos que hacerlo porque la iglesia es un cuerpo y porque todos los miembros nos ayudamos unos a otros y nos mejoramos mutuamente. Pedro, si estás ahí, Rocío Betancur, estás también conectada desde Medellín, que yo sepa, ¿no? Rocío, Sí, Colombia. yo soy de Medellín, Colombia, sí, sí, cómo no. ¿Y allí tienen comunidades de diálogo interreligioso? ¿Tenés una experiencia así? Yo no, yo no. Y de lo que Ni aquí, la iglesia particularmente de aquí de Medellín es por el tipo de obispo que tiene, es una iglesia supremamente cerrada y conservadora. a ver, es un problema también ese, cuando es muy cerrado, ¿no, Delio? Si es muy enclaustrado en sus propias ideas, no se puede avanzar el diálogo. No, aquí es muy difícil, ni siquiera con las otras iglesias cristianas. Epa, fuerte eso, ¿eh? Sí, sí. Mónica Guerrero, un gusto también saludarte. ¿De dónde eres? Si te puedes presentar, saludarnos. Pedro, que están ahí escuchándonos, capaz que están conectados pero no nos escuchan. Angélica ya nos comentó también. Si nos estamos viendo. ¿Qué te parece, Delio, estos comentarios? ¿Te parece lógico, no? Estamos en un clima de diálogo y hay que superar los sectarismos, ¿no? Hay que tener Sí, una yo visión. creo que eh, en todo sentido, desde el punto de vista del laico, desde el religioso, del clero, tenemos que tener paciencia y ver, porque no todo se puede evidenciar. A veces uno puede decir, bueno, este padre es muy cerrado o qué, pero hay que ver cuál es el trabajo de fondo, ¿no? Esa actitud que tenemos con nuestros hermanos separados. Yo en el barrio tengo, a veces me cruzo así con algún pastor, alguna vecina que va al culto y así.
Y es bueno el saludo, el diálogo y esa experiencia. Yo creo que a nivel de Biblia y de estudio, ojalá podamos, yo estoy convencido de que esto nos va a ayudar, la actitud de Pablo, porque todos vamos a estudiar esa actitud de Pablo y de San Pablo para llevarnos al diálogo, a la aceptación. Y él, como dice Pablo, tanto para judíos como para gentiles, de donde provenga el discípulo de Jesús, el que cumple la ley, el que ama es el que cumple la plenitud de la ley. El que ama, cumple la ley. Y eso es llevarnos al amor. Y bien lo decían algunos de ustedes ahí al comienzo. El mundo necesita diálogo, necesita amor, necesita encuentro. Así que eso es lo que esperamos que refrescar, leer de nuevo juntos estos capítulos de la Carta a los Romanos para enamorarnos nuevamente o dejar que nuestro corazón arda en medio de este mundo dividido, de cada uno quiere tener la razón, de imponer su verdad. Y Pablo no impone, sino que propone el Evangelio, pero eso sí, con coherencia, ¿cierto? Claro. Pedro Solina, te veo deputado, quizás quieres presentarte y saludarnos. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, aquí Sí, te sí. escuchamos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Sevilla. Soy de Venezuela, pero estoy viviendo actualmente en Montevideo, Uruguay, desde hace casi un año. Sí, he tenido experiencias con la iglesia en Venezuela. Cultiva mucho el diálogo interreligioso y la convivencia entre cristianos. De hecho, en la parroquia donde conviví en Valencia, hasta prácticamente me vine a Montevideo, el sacerdote que era de la pastoral social y Biblia de allá de la parroquia, eh, él nos mantenía en constante formación y eventualmente manteníamos reuniones con algunos pastores, inclusive de otras iglesias eh, eh, tradicionales y comunidades bautistas que se unían al equipo para, dentro de los límites del respeto y la tolerancia, exponer las ideas. Y posteriormente me uní a la familia de Sobicaí en Venezuela con el hermano Bernardo Favaretto e hice inicialmente el diplomado en Biblia y luego hice estudios avanzados de Sagradas Escrituras. Y yo tuve la experiencia de que muchos o algunos de mis profesores eran pastores y nos daban una enseñanza muy íntegra y acorde al texto bíblico. Inclusive tuve un profesor que era un rabino y está en Chile actualmente y me parece excelente, un profesor de hebreo. Y eso me parece muy bueno porque definitivamente pienso que la idea, la intención fundamental es que los que convivimos de alguna manera en Cristo nos unamos, indistintamente de que tengamos algunas diferencias. Bueno, el Señor se encargará de unirnos pues en esa idea central que acaban de decir allí, que es el amor, que creo que es lo más relevante y que es la que cumpliendo la ley del amor se cumple la ley entera. Pienso que es lo más relevante sobre todo y bueno, espero tener un fruto muy importante en este diplomado. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por comunicar y qué linda experiencia que tienes y por haber compartido, porque realmente creo que nos enriquece a todos saber de estas cosas. Y este ejercicio, somos por un lado, un pequeño grupo, por decir, pero un nutrido grupo, con distintas experiencias, valores, expectativas también tenemos, pero para fermentar en este mundo esta necesidad del diálogo, el entendimiento, hace falta un ejercicio de este tipo, que son sencillamente dar pasito a pasito. Esto que el profesor Delio nos va a guiar en la lectura de este texto de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, nos va a enseñar a cómo no exagerar, no tomar esto, cuidar lo otro, cuidado por lo que digo, por lo que escucho. Cuidado que no es de temor, sino de atención.
creo que por esa línea vamos, Delio, ¿no? Excelente. Muy bien, estamos ya 1 hora y pico, Milka, ¿no? Estamos en tiempo como para Así ir es. cerrando. La información se brindó toda. ¿Hace falta preguntas, comentarios más? Yo quizás me tenga que ausentar dentro de un momento. Vine a la parroquia donde hoy tenemos reunión, justamente para no perderme Encuentro. Está bien. este encuentro. Y ahora ya están llegando mis compañeros, acá Bien. están llegando los Perfecto. Entonces, para la aprovechamos para hacer reunión. el cierre, Muy Milka, ¿te bien. parece? Del cierre de Sí, hoy. sí. Y estamos abiertos para el WhatsApp y las preguntas. Gracias a todos ustedes por este encuentro y este diálogo. Sí, Ponemos la muchas gracias a música. todos. Sí, Mm, sí, es una alegría para nosotros que estén acá en presencia presente. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vamos a despedir con la canción que pusimos al principio, ¿no? Muchas gracias. 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 Muy bien, muchas gracias. Yo voy a estar aquí unos minutitos por si alguien quiere anotar el teléfono, hacer alguna otra pregunta. Me voy a quedar un par de minutitos acá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, padre. Teresita. Bueno.